amigos oracolnautas. Tengo mucho material atrasado de publicación. Vamos a ir sacando rápido. Este día vamos a ver en el capítulo concurrencia. Un tema muy importante en toda base de datos y especialmente en nuestra base de datos Oracle. Recordando nada más cómo funciona el servidor de base de datos, es muy importante saber que la base de datos en realidad son los archivos y que todo lo que ocurre en tiempo de ejecución es en la instancia. ¿Sí? En la instancia tiene copias de los bloques de datos que están en los archivos. Los bloques son subidos o cargados en la instancia en base a las peticiones de los usuarios o de las aplicaciones. Sí, todo cambio que se hace ocurre primero en el bloque en la instancia y luego se hace permanente en disco. Bueno, ¿qué son, qué son los bloqueos? ¿O qué es la concurrencia? ¿Sí? En la concurrencia se introduce un concepto de bloqueo, ¿sí? Logs. Eh, Algo que la base de datos Oracle cuida mucho, por no decir que es algo de lo que más cuida, es la integridad de los datos. Y es que como los sistemas de base de datos hoy en día y como nacieron, sistemas relacionales de base de datos, como nacieron, eh, el uso que se les da es para que múltiples usuarios o múltiples sistemas consuman la data que está almacenada en ellas. Entonces, el efecto del bloqueo es prevenir que múltiples sesiones cambien el mismo dato al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, el efecto del bloqueo es poder generar una cola interna, ¿sí? Como en una cola de un banco. El primero que llega se pone en la cola y es el primero que es atendido en el orden de llegada. Entonces, los bloqueos actúan de la misma forma. Entonces, como les decía, los bloqueos es una técnica interna de Oracle para mantener ese control de quién está cambiando los datos o los bloques de datos en la base de datos. Y en defecto, en su operación normal, se obtienen en el menor nivel posible dentro de la base de datos, dentro de sus objetos. Y pues, acuérdense el diagrama fisiológico en el que podemos ver cómo la jerarquía de los objetos se da con su relación física lógica. Entonces aquí podemos ver una transacción. Acordémonos que una transacción es en simple cada instrucción que se ejecuta a menos que preparemos transacciones complejas que pueden llevar más de una operación. Pero en suma, una transacción en su mínima expresión es una simple operación de cambio de datos. Entonces aquí podemos ver que aquí se están dando dos transacciones. ¿Sí? Entonces la transacción uno hace un update en la tabla empleados para buscando al empleado cuyo ID sea 100 y la transacción 2 también simbolizando de que la transacción 2 tiene que esperar que la transacción uno termine. Todos sabemos que las transacciones tienen o las operaciones DML que son de cambio de datos tienen una instrucción de finalización en Oracle que no es automática o una instrucción de reversión de cambios, ¿sí? Entonces, eh, la transacción 2 tiene que esperar hasta que la transacción uno termine para hacerse permanente. Mientras los bloqueos también permiten que los cambios se vean reflejados en la sesión que los ha ocasionado hasta que la instrucción de finalización o permanencia este, se complete y entonces todos los usuarios o todos los demás usuarios de la base de datos van a poder ver dicho cambio. Pero los mecanismos de bloqueos se realizan a nivel de filas para las operaciones de insert, update y delete. Es decir, que solo se bloquean las filas
involucradas en el predicado de la instrucción, ¿sí? El where. El where es importante que esté bien definido para que bloquee la menor cantidad de filas. Por ejemplo, en una tabla, obviamente no se bloquea ninguna fila existente, solo se bloquean las filas nuevas que se han insertado, y en un update y un delete sí son filas existentes, ¿sí? No se requiere ningún mecanismo de bloqueo especial que haga eso, es en defecto lo hace él solito, ¿sí? Él solito tiene un manejo de una cola de lo que les decía, como en un banco, el orden de llegada. Los bloqueos se dan hasta que la transacción finaliza, hasta que haya una instrucción de permanencia o una instrucción de revertir los cambios hechos. Sí, los mecanismos de bloqueo este, se dan, como les digo, hasta que la instrucción se hace permanente o se deshace. Pero acordémonos que la sesión está conectada hacia la base de datos desde la capa de cliente o desde donde se ha originado la sesión. Entonces, la desconexión de una sesión lleva un rollback implícito. Y entonces la desconexión de una sesión, la muerte de una sesión, la desconexión de una aplicación, el corte del cable de red, etcétera, puede provocar o provoca en sí, en la mayoría de las veces, que la sesión se corte y obviamente que lo que no se haya hecho permanente se rollback automáticamente. Aquí podemos ver orden de datos, orden de instrucciones, cómo van pasando las transacciones y lo que va generando bloqueos en los bloques, en las tablas. Pero vemos que en las transacciones que van pasando, el ID del empleado es diferente. Entonces, cada una va bloqueando una fila nada más diferente, que es el barrido que hace el predicado o el where. Hay diferentes tipos de bloqueos y si no hacemos nada, Oracle escoge el mínimo nivel de bloqueo. Es decir, él sabe lo mínimo que tiene que bloquear para que no afecte la concurrencia de las demás sesiones que están trabajando en nuestro sistema. Acordémonos que estos sistemas no son monolíticos. No son monolíticos en el aspecto de que no solo un solo usuario está accediendo al sistema, y monolíticos tampoco en el sentido de que no solo un sistema es que está accediendo a la base de datos. Entonces, si no hacemos nada, que es el consejo primario, de no afectar el orden de bloqueo, Oracle siempre escoge el menor nivel. Entonces hay instrucciones que permiten hacer un orden mayor de bloqueo, como lock table, y con algunos comodines que eh, afectan este orden natural de bloqueo de concurrencia que Oracle ya maneja. Entonces, aquí vemos la transacción, ¿sí? La transacción dice una fila actualizada. El defecto que vamos a ver en estas filas, si los lográramos monitorear, es que hay un bloqueo exclusivo de fila, ¿sí? De la fila que está siendo actualizada. En códigos es TM, el modo de la tabla es TM, y el modo de la fila es la fila exclusiva. Los mecanismos de encolamiento ya lo describimos, ¿sí? Es el ejemplo, sigue siendo aplicable a la fila del banco, el orden de llegada. Somos atendidos en el orden de llegada. Y obviamente si solo hay un cajero, pues todos tenemos que esperar a que pasen por ahí. La correcta operación de la base de datos, la operación eficiente de la base de datos, va a permitir que se vayan despachando las peticiones de forma rápida y no lenta, provocando que esta cola nunca se mantenga tan larga. Y eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Es otro capítulo, es otra serie de capítulos, otra serie de temas, que es el performance tuning. Eh,
Vamos a ver aquí. Conflictos que se pueden dar durante el bloqueo. A las 9 de la mañana con 0 minutos 0 segundos se actualiza en la transacción 1. ¿Sí? En la transacción 1 veamos, esta es una transacción compleja, no una transacción simple. Tiene más de un statement o más de un DML por transacción. En la primera se actualiza el empleado con ID 100 a las 9 de la mañana y la transacción 2 actualiza el empleado 101. Pero viene en el orden de secuencia a las 9 con 5 segundos. La transacción 1 quiere actualizar el empleado 1 con otro valor, otro campo, pero la sección se encola, ¿sí? Se encola porque la transacción 2 no ha hecho permanente el primer cambio. Entonces él, a las 9 y 5 él hace otra cosa, ¿sí? Otra cosa. Y así llega hasta las 4 de la tarde. Y pasan muchas otras operaciones durante 7 horas, pero no ha comiteado, si no ha hecho permanente los datos. A la hora que él hace, a las 4:30 con un minuto, se hace el commit. Hasta entonces, la sesión 1 que estaba bloqueada y seguramente se vio el bloqueo en muchas de nuestras herramientas de monitoreo o administración de la base de datos, colores rojos de application, entonces suelta que ya puede continuar, se le elimina el encolamiento porque la sesión 2 hizo permanente y bueno, la sesión 1 puede continuar. Entonces esto es importante, esta imagen es importante para explicar lo que pasa en aquellas aplicaciones de atención de ventanilla en el que el cajero se levanta o el operador se levanta 5 o 10 minutos o a la hora del almuerzo y deja una pantalla sin salvar o sin comitear. Entonces, usualmente las opciones de ser permanente o la instrucción de ser permanente está en el botón grabar y mientras no se termine estamos generando bloqueos en una o muchas transacciones dependiendo el módulo o la pantalla que estemos usando y la alta demanda de esa pantalla. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño simulación. Vamos a ver. Aquí he creado una tabla. Ojo, estamos en una 10G, ni siquiera una versión nueva. Esto funciona desde la 8i, que yo, desde la 8i que yo tengo conocimiento, funciona exactamente igual. Creo una tabla, sí. Bueno, le inserto un registro a una tabla. La fila se crea, sí. Y se muestra un bloqueo. Vamos a volver a hacerlo. eh, Vamos a volver a hacerlo. Select asterisco from prueba. No tiene nada. Vamos a ver la integridad de los datos across todas las sesiones. Prueba está vacía. Bueno, vamos a insertar un registro en la tabla prueba. ¿Sí? Se le dijo fila creada. Select asterisco from prueba. La vemos. Ahí no hay nada. Sesión 3. No hay nada. ¿Sí? Entonces, pero necesitamos saber si está bloqueada realmente. Entonces, ahí está. Podemos ver que la sesión 27, que es con el sys, tiene bloqueado un objeto prueba. ¿Sí? Y en este caso la tabla está bloqueada a nivel de fila. ¿Sí? Entonces, si yo hago rollback, el bloqueo desaparece y sigo sin ver la fila permanente. Voy a volver a hacer, voy a volver a hacer voy a preparar la instrucción, busco el bloqueo, existe, no existe la firma permanente, hago la permanencia, bloqueo desaparece, fila permanente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que aprender a resolver es, o lo que tenemos que aprender a determinar en nuestras aplicaciones es evitar que se den estas situaciones de bloqueo por largo tiempo. Y bueno,
las situaciones por las cuales se dan conflictos en nuestras aplicaciones es netamente diseño de aplicación más uso incorrecto de las aplicaciones, ¿sí? Detección incorrecta de altos tiempos de espera por bloqueo innecesario. Entonces, hay que evitar que los cambios no estén sin comitear o sin hacer permanente. Hay que evitar transacciones que duren demasiado tiempo, ¿sí? Y hay que evitar, esto para los diseñadores o analistas de sistemas, hay que evitar los mecanismos de bloqueo innecesarios, ¿sí? Bueno, la forma de detectar bloqueos es con statements, como lo hice aquí, con queries especializados para eso, usando las vistas que los DBA, a los que los DBAs tienen acceso, ¿sí? Y bueno, otras herramientas, esta es una pantalla del Enterprise Manager, ¿sí? Entonces también podemos, en caso de ser necesario, en caso de una emergencia, podemos eliminar la sesión para poder eliminar el bloqueo, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente una simulación de un bloqueo, ¿sí? Tenemos el bloqueo. Entonces vamos a hacer, necesitamos dos comodines, el SID y el serial number. Entonces tenemos la sesión, más no tenemos el serial number. Vamos a buscar el serial number. Select serial number from $, sesión donde SID igual 27. Ahí está. Entonces vamos a prepararlo. Alter system kill. Vamos a ver select asterisco from dual. La sesión existe. Ahora vamos a ver 27, el valor que tenemos, el serial number inmediate. Aquí, perdón, me equivoqué. Listo. Y ahora, si reejecuto, ya no, la sesión fue eliminada. Y obviamente el bloqueo fue eliminado. Vamos a ver si el bloqueo fue eliminado. Esto es lo que pasa a veces, que eliminamos la sesión y el bloqueo realmente no desapareció, ¿sí? Provocando problemas. Entonces, a veces no, la sesión no se comporta como queremos y tenemos que indagar un poco más de por qué está bloqueando. A veces quedan punteros de las sesiones, especialmente, obviamente, en sesiones que estaban bloqueando. Vamos a ver si podemos averiguar. Ya no está. Ya desapareció. El proceso PEMON la desapareció, pero eso a veces puede tomar demasiado tiempo dependiendo, obviamente, de que deshaga los cambios de rollback. Entonces, los cambios de deshacer que están. Acuérdese que si hizo una instrucción de que pasó una hora haciendo DML, eso tiene que deshacerse para quedarse ordenado. Entonces, a veces no tenemos el tiempo y tenemos que buscar otras formas de eliminar la sesión y no que no sea esta, como matar el PMO. ¿Sí? Entonces los deadlocks son otro tipo de bloqueo más complejo. Si se fijan, aquí Oracle no hizo absolutamente nada, la base de datos, para eliminar la sesión 1, porque era un bloqueo transaccional que él determinó que cuando la sesión 2 o la transacción 2 terminara, pues la sesión 1 iba a poder continuar. Pero existen otros bloqueos en las que las sesiones ellas mismas están haciendo candado, una especie de un enllavamiento, un candado que no permite que la transacción 1 termine hasta que la transacción 2 termine. Entonces, estas son determinadas por Oracle, que
no se van a resolver y entonces Oracle las resuelve. Vamos a tratar de simular una. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces la hacemos permanente. Ahora ya tenemos dos registros en la tabla. ¿Sí? Vamos a hacer update, prueba, set id igual 0, donde prueba quiero ver 2000, donde prueba igual 1. Perdón, donde id igual 1. Ok, y aquí vamos a hacer donde prueba igual 2. ¿Sí? Perdón, otra vez. ¿Sí? Entonces, si buscamos los bloqueos, en este momento tendríamos dos simples bloqueos. ¿Sí? Dos simples bloqueos. Vamos a hacer la pantalla más para acá. ¿Sí? Tenemos dos bloqueos, dos sesiones que están bloqueando dos filas. Pero, y vemos que las sesiones continúan. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer las operaciones de forma cruzada? ¿Qué pasa si escribiera bien los comandos? Vamos a ver aquí. Y veamos. Ahí se dio un deadlock. Y Oracle detectó que por más que pasara el tiempo jamás se iba a resolver automáticamente. En ese sentido, Oracle actúa y evita que las aplicaciones pues, pasen encadenadas o bloqueadas entre ellas las sesiones de forma perenne. No fue mucho el tiempo que duró, porque el tiempo es poco para la detección de un deadlock. Son los únicos bloqueos que Oracle resuelve de forma automática. Bueno, ya hicimos demostraciones de bloqueos, lo que significa la concurrencia. Espero podamos aprovechar los conceptos vertidos aquí. Saludos.